Hola, feliz noche, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias que usted debe saber en Epoch TV. El doctor Anthony Fauci testificó hoy ante el Senado y la controversia ante los duros cuestionamientos del senador Rand Paul no se hizo esperar. Y el Departamento de Justicia estableció una unidad para combatir el terrorismo doméstico, mientras que altos funcionarios del FBI enfrentaron los cuestionamientos de algunos senadores sobre el papel de la agencia en la irrupción del 6 de enero. La compañía número 1 de danza clásica china se presentó en 7 ciudades del mundo. La audiencia nos cuenta por qué este espectáculo es tan especial. Pasando a Latinoamérica, las protestas estallaron en contra del pasaporte sanitario implementado por el gobierno boliviano. Muchas gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Este martes, el doctor Anthony Fauci y la doctora Rochelle Walensky respondieron a las duras preguntas de los senadores sobre la variante Omicron y la respuesta del gobierno federal. Los senadores también quisieron saber qué pasó con las 500 millones de pruebas caseras gratuitas para detectar la COVID que el presidente Biden anunció en diciembre. Aquí los detalles. Las interacciones se pusieron tensas rápidamente durante la audiencia del Senado de hoy cuando se le dio la palabra al senador Rand Paul. El senador de Kentucky dijo que el doctor Fauci conspiró con otros para desprestigiar a los 3 médicos de Harvard, Oxford y Stanford, y Paul dijo que tenía los correos electrónicos para comprobarlo. No, I think in usual fashion, Senator, you are distorting everything about me. Did you ever object to Dr. Collins' characterization of them as fringe? Did you write back to Dr. Collins and say, no, they're not fringe, they're esteemed scientists, and it would be beneath me I did not to do that? You responded to him that you would do it, and you immediately got an article in Wired, and you sent it back to him and said, hey, look, I've got him, I nailed him in Wired of all scientific publications. publications. That's not what went on. There you go again. You just do the same thing every hearing. That was your response. La senadora Susan Collins tenía preguntas para Dawn O'Connell, subsecretaria de Preparación y Respuesta en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Collins preguntó en múltiples ocasiones cuánto dinero del presupuesto de las pruebas COVID se utilizó para hacer frente a las crisis en la frontera con México, pero O'Connell eludió continuamente a la pregunta directa. Le diré que la investigación de nuestro personal descubrió que $850 millones del presupuesto para las pruebas y otros $850 millones de la asignación para las reservas se utilizaron para hacer frente a la crisis en la frontera sur. El senador de Alabama, Tommy Tuberville, se mostró un poco más sencillo, diciendo que sus electores querían saber qué hacer si daban positivo en las pruebas caseras. First you go and call your physician, and in fact, I'd say you call your physician regardless. But call your physician, call your provider. If you're continuing to have symptoms, then you stay home until your symptoms resolve. Tras una serie de preguntas, el senador Burr insinuó que cree que la Casa Blanca podría no ser capaz de entregar las 500 millones de pruebas caseras para detectar la COVID como prometió en diciembre. Intenté que la administración se abstenga de hacer estas proclamaciones hasta que tengamos el producto, hasta que sepamos con quién estamos negociando. Hace 3 semanas que el presidente dijo que íbamos a comprar 500 millones de pruebas. Tenemos 50 millones actualmente por contrato. No sé cuánto tiempo tomará tener el resto. Dawn O'Connell dijo que la administración estaba trabajando en el envío de las 500 millones de pruebas caseras encargadas por Biden. El primer lote saldrá a finales de este mes y el resto en los próximos 60 días. Jason Perry, NTD Noticias, Nueva York. Hoy, altos funcionarios de Seguridad Nacional testificaron ante el Comité Judicial del Senado. Los funcionarios anunciaron que el Departamento de Justicia está creando una nueva unidad que se centrará en el terrorismo doméstico. También durante la audiencia, los legisladores republicanos exigieron respuestas sobre la posible participación del FBI en la irrupción del Capitolio del 6 de enero. Aquí están los detalles. El Departamento de Justicia está creando una nueva unidad que se centrará en el terrorismo doméstico. Matthew Olsen, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, anunció la noticia durante una audiencia del Comité Judicial del Senado el martes. Olsen dijo que había decidido crear una unidad de terrorismo doméstico para aumentar el enfoque actual del Departamento de Justicia.
La nueva unidad estará formada por un grupo de abogados especializados. Olson dijo a los legisladores que el número de investigaciones del FBI sobre terrorismo doméstico han aumentado más del doble desde marzo de 2020. Él dijo que hemos visto una amenaza creciente de aquellos que están motivados por la hostilidad racial, así como de aquellos que se adhieren a ideologías extremistas, antigubernamentales y antiautoridad. Jill Sanborn, subdirectora ejecutiva de la Subdivisión de Seguridad Nacional del FBI, también estuvo en la audiencia. El senador Ted Cruz presionó a Sanborn para que respondiera sobre la posible implicación del FBI en la irrupción del Capitolio del 6 de enero. ¿Cuántos agentes del FBI o informantes confidenciales participaron activamente en los hechos del 6 de enero? Señor, estoy segura de que pude comprender que no puedo entrar en los detalles de las fuentes y los métodos. Sanborn respondió a la mayoría de las preguntas de Cruz diciendo que no podía responder. Cruz se centró en un hombre llamado Ray Epps, quien fue grabado en video varias veces animando a la gente a entrar al Capitolio. ¿Quién es Ray Epps? Estoy al tanto del individuo, señor. No tengo estos antecedentes específicos de él. Bueno, muchas personas están comprensiblemente preocupadas sobre el señor Epps. En la noche del 5 de enero de 2021, Epps se paseó por la multitud que se había reunido y hay un video de él coreando: mañana tenemos que entrar en el Capitolio, en el Capitolio. Este fue un comportamiento tan extraño que la multitud comenzó a corear: Fed, 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 Fed. Señorita Sanborn, ¿Ray Epps era un agente federal? Señor, no puedo responder a esa pregunta. Sanborn dijo finalmente que no tenía conocimiento de que ningún agente del FBI hubiera incitado a una conducta violenta o delictiva el 6 de enero. El senador Tom Cotton presionó a Olson sobre la misma cuestión. ¿Entró algún agente federal vestido de civil en el Capitolio el 6 de enero? No sé la respuesta a eso, senador. Cotton también exigió respuestas sobre Ray Epps. Estaba en la página de los más buscados por el FBI por los disturbios al Capitolio apenas unos días después del 6 de enero. De hecho, fue uno de los primeros 16 sospechosos añadidos a esa página web de los más buscados en su sitio web. No parece que haya sido detenido ni acusado de ningún delito. En julio, sin explicación alguna, fue retirado de la página de los más buscados del FBI. Señor Olson, ¿quién es Ray Epps y por qué fue eliminado de la lista de los más buscados del FBI? Senador, no tengo ninguna información sobre ese individuo. Tanto Cotton como Cruz expresaron su descontento por la falta de respuestas de Olson y Sanborn, pero los dos funcionarios de seguridad nacional sostuvieron que no podían comentar ni entrar en detalles debido a las investigaciones en curso. Con la proximidad de las elecciones legislativas, ¿cuál es la estrategia del presidente Biden para ayudar a los demócratas a ganar votos? Echamos un vistazo a lo que podemos deducir de uno de sus recientes discursos. Ante la proximidad de las elecciones legislativas de 2022, el discurso del presidente Biden de la semana pasada podría darnos una pista sobre su estrategia para ayudar a ganar votos demócratas. El jueves pasado, en el primer aniversario de la irrupción al Capitolio de Estados Unidos, Biden criticó al expresidente Trump y a sus partidarios. La gran mentira que está diciendo el expresidente y muchos republicanos que temen su ira es que realmente tuvo lugar la insurrección en este país el día de las elecciones. ¿Se puede pensar en una forma más retorcida de ver este país, de ver a Estados Unidos? No puedo. Trump respondió diciendo que Biden está trabajando duro para tratar de evadir el trabajo incompetente que está haciendo. A pesar de que Biden lanzó una burla a Trump y a sus partidarios, parece que el presidente está tendiendo la mano a los votantes indecisos al decir que está dispuesto a trabajar con otros republicanos. Pero sean cuales sean mis otros desacuerdos con los republicanos que apoyan al Estado de Derecho y no el gobierno de un solo hombre, siempre buscaré trabajar junto a ellos. A lo largo de su primer año en el cargo, Biden se enfrentó a críticas por el aumento de la inflación, la crisis energética y la forma en que gestionó la retirada de las tropas de Afganistán. Una encuesta de Rasmussen de la semana que terminó el 30 de diciembre mostró que solo el 30% de los probables votantes estadounidenses creen que el país va en la dirección correcta. Según Joseph Lord,
Reportero de Epoch Times, en el Congreso, Biden puede ser un lastre en 2022 y varios demócratas se están distanciando de él. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, advirtió a los demócratas en noviembre que si Biden ganaba su puesto por 16 puntos, les esperaba una carrera competitiva en 2022. Al regresar del corte comercial, tenemos los detalles de la gira de Shen Yun Performing Arts en 7 ciudades del mundo. Quédese con nosotros en NTD en español. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Este fin de semana, Shen Yun Performing Arts subió al escenario para ofrecer 20 espectáculos en 7 ciudades diferentes. ¿Qué hace que este espectáculo de danza clásica china sea tan popular? Para averiguarlo, preguntamos al público cómo lo describiría. Conmovedor, inspirador y edificante. Eso es lo que dijeron los espectadores de todo el mundo tras ver el programa de 2022 de Shen Yun. Durante el fin de semana, la compañía representó 20 espectáculos en 7 ciudades, desde California pasando por Texas y Miami hasta Colonia en Alemania. Fue una oportunidad única en la vida. Fue absolutamente brillante, una gran celebración de 5,000 años de tradición. Una velada fantástica para que todo el mundo disfrutara. La palabra perfecta para describirlo no solo es entretenido, sino realmente inspirado e increíblemente cautivante. Me gustó mucho el espectáculo. Nunca había visto una mezcla tan interactiva de actuación en vivo y un fondo dinámico. Fue genial, y los bailarines estuvieron increíbles, fue precioso. El público dice que se fue sintiéndose más ligero. Fue muy emotivo y conmovedor. El espectáculo me tranquilizó mucho. Todo el espectáculo fue muy cómodo, casi tranquilo en cierto modo. Fue un soplo de aire fresco todo el espectáculo. La música activa una parte de tu pecho como un corazón mientras suena y los bailarines se mueven. Y puedes sentir la espiritualidad que proviene no solo de los movimientos de la danza, sino también de la cinematografía, que se combina tan bien que no distingues la diferencia entre una y otra. Los artistas de Shen Yun se inspiran en la rica historia de China. La cultura tradicional del país abarca miles de años y se cree que está inspirada en los cielos. Está claro que hay mucha inspiración divina y a través del arte, de la danza y la música creo que lo sentirán en sus corazones sin tener que pensar demasiado en ello. Desde un punto de vista puramente artístico, es absolutamente precioso. Pero la importancia para mí, lo que creo que es esencial, es el hecho de añadir el aspecto moral con un evento cultural como este. Y también me gusta el mensaje espiritual, que es muy necesario. Creo que el postmodernismo busca promover el ateísmo, promover el materialismo. Esto te lleva a otro reino. El público calificó la actuación como inolvidable. Salimos de aquí, de esta experiencia, ya sabes, sintiéndonos muy afortunados y esperamos volver a hacerlo. Para mí fue algo que voy a recordar durante mucho tiempo. En realidad, nos alegró el año, y yo decía que nos alegró la noche, pero nos alegró el año. El siguiente punto en la lista de Shen Yun es prepararse para más actuaciones en la próxima semana tanto en Estados Unidos como en Europa. California está dando lo que parece ser un gran salto hacia la medicina socializada. El gobernador del estado anunció ayer un plan para ampliar la asistencia sanitaria a todos los californianos, incluidos los que viven en el estado de forma ilegal. Aquí tenemos más información. En una reciente sesión informativa sobre el presupuesto, el gobernador Gavin Newsom dio a conocer el nuevo plan de atención sanitaria del estado. Cubrirá a todos los residentes de bajos ingresos independientemente de su edad y estatus migratorio. California está preparada para ser, si se apoya esta propuesta, el primer estado del país en lograr el acceso universal a la cobertura sanitaria.
Los contribuyentes del Estado ya están preparando la factura de la asistencia sanitaria de algunos grupos de inmigrantes ilegales, incluidos los adultos jóvenes y los mayores de 50 años. Pero la nueva iniciativa, que entraría en vigor en enero de 2024, elevaría el gasto anual a $2.200 millones. La propuesta presupuestaria de Newsom asciende a unos $286.000 millones. El gobernador dijo que está diseñado para abordar 5 de los mayores problemas del Estado. Algunos se refieren a menudo a estos temas como existenciales, en particular los relacionados con el cambio climático, las cuestiones relacionadas al COVID. Pero la gente sin hogar, el coste de la vida en sentido amplio y la seguridad pública son cada vez más y comprensiblemente las principales preocupaciones de la gente. Así que estas son las 5 áreas principales. Otros gastos incluyen un total de $2.700 millones para la gestión forestal y la prevención de incendios, un paquete de medidas para las personas sin hogar de $14.000 millones y duplicar el presupuesto existente para ofrecer educación preescolar universal gratuita. El gobernador también anunció medidas para aliviar el aumento de los costes en el estado. Prometió recortar los impuestos a las empresas y detener la subida del impuesto sobre la gasolina prevista para julio. La abultada propuesta de Newsom está respaldada por el aumento de los ingresos del estado durante la pandemia. Los datos muestran que los ingresos de los 3 principales impuestos de California eran casi un 40% más altos que en 2020 y un 60% más altos que en 2019, antes de que llegara la pandemia. ¿Vota usted en las elecciones locales? La participación de los votantes en la ciudad de Nueva York ha ido disminuyendo durante décadas y suele rondar entre el 20 y el 30%, pero esto podría cambiar. La ciudad ahora permite que los no ciudadanos voten. Arián Pastar tiene los detalles. Más de 800.000 no ciudadanos pueden ahora votar en las elecciones locales de la ciudad de Nueva York. Eso incluye a personas con green cards y permisos de trabajo. Se les permitirá votar después de vivir en la ciudad durante 30 días. El alcalde Adams dice que no le gustaba la idea de que los nuevos votantes tuvieran que estar en la ciudad solo 30 días antes de poder votar, pero terminó dejando que el proyecto de ley fuera aprobado. Explicó su decisión en un comunicado. Aunque al principio me preocupaba un aspecto del proyecto de ley, mantuve un diálogo productivo con mis colegas del gobierno que disipó esas preocupaciones. Charles Bullock es profesor de ciencias políticas. Explicó los pros y los contras del voto de los no ciudadanos. Tienes individuos que viven en la comunidad, envían a sus hijos a la escuela y probablemente pagan sus impuestos, así que podría decirse que deberían tener voz y voto sobre el gobierno con el que deben tratar. ¿Y la desventaja? Si a estos individuos no ciudadanos se les permitiera votar en estas elecciones locales, podrían empezar a tener expectativas y tener exigencias como poder votar en las elecciones estatales, porque las acciones estatales van a tener algún impacto en sus vidas. ¿Cree que si Nueva York pone en marcha algo así, a los no ciudadanos se les podrá permitir votar en las elecciones presidenciales en el futuro? Lo dudo, no. Creo que habrá una distinción real entre el voto en las elecciones locales, que puede ser controlado por un gobierno local como el de una ciudad. En cuanto a las elecciones federales, no creo que sea probable. Rebecca Grace es miembro de la Junta Nacional del Exit, el movimiento latino para salir del Partido Demócrata. No está de acuerdo con la nueva norma. Es una falta de respeto a la gente que lo hace de forma correcta, como mucha gente en Estados Unidos, como mi madre. Ella es italiana dominicana y tuvo que hacerlo de la manera correcta. Las primeras elecciones locales de la ciudad de Nueva York en las que los no ciudadanos podrán emitir su voto serán el próximo año en 2023. Arián Pasdar, NTD Noticias, Nueva York. Y después del corte comercial tenemos información sobre las protestas contra las restricciones sanitarias en Francia. Esto y más en NTD en español. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV.
Ahora vamos con Mayra Jaime, quien nos tiene novedades de Francia y el mundo. Gracias, Eduardo. El fin de semana estuvo marcado por una ola de protestas contra las medidas por COVID-19 en Europa. En Francia, el pase de vacunas sacó a la calle a más de 100,000 personas. Tenemos la historia. Más de 105.000 personas protestaron el sábado en toda Francia contra las restricciones del gobierno por la pandemia. Se trata de un aumento significativo con respecto a la anterior protesta de mediados de diciembre, cuando 25.000 personas salieron a protestar. Los manifestantes acusan al presidente Emmanuel Macron de pisotear sus libertades y de tratar a los ciudadanos de forma desigual. En París, unas 18.000 personas salieron a la calle. Llevaban carteles que decían libertad y no al apartheid. Las variantes del virus parecen ser cada vez menos nocivas. Aún así, el gobierno aplica medidas cada vez más restrictivas para la gente. Esto es insoportable y absurdo. Muchos expresaron su oposición a un plan de vacunación que prohibiría a los no vacunados entrar en lugares como cafés, bares y museos. Según un legislador, detrás de estas medidas hay una agenda que no tiene que ver con salvar vidas. Esto es una crisis institucional. Se está faltando al respeto a la gente. El gobierno no está tratando de salvar vidas. Además, ¿quiénes son los no vacunados? ¿Cuántas dosis de la vacuna hacen falta para estar vacunado? Muchos denunciaron los recientes comentarios de Macron. Macron había dicho que quería molestar a los no vacunados complicándoles tanto la vida que acabarán vacunándose, y que las personas no vacunadas eran irresponsables e indignas de ser consideradas ciudadanos. Muchos policías no quieren hacer cumplir el pase de la vacuna. Lo hacemos porque obedecemos órdenes. Pero no estamos para meternos con los no vacunados. Nuestra misión es ser duros con los delincuentes, no con los no vacunados. Hay nuevas convocatorias para manifestarse el 15 de enero, que es cuando el gobierno francés quiere que entren en vigor las nuevas medidas de vacunación, pero el proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado antes de ser aplicado. El presidente de México dio positivo al virus del PSC por segunda vez este lunes por la tarde y este martes dio un mensaje por video en su rueda de prensa matutina. Veamos los detalles. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se volvió a contagiar y dio positivo para COVID-19 este lunes 10 de enero. En su cuenta de Twitter dijo: "Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante". López Obrador aseguró este martes sentirse bien a través de un video durante su habitual rueda de prensa diaria. Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. También para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Esta es la segunda vez que se contagia. En enero de 2021 se contagió del virus del PSC por primera vez. El pasado abril se aplicó la primera inyección, completando su esquema de vacunación el 15 de junio. Recientemente, el 7 de diciembre, López Obrador había recibido su dosis de refuerzo. Pasando a Bolivia, un grupo de manifestantes protestó este lunes en contra de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Luis Arce. Veamos los detalles. Cientos de bolivianos salieron el lunes a las calles de La Paz para rechazar el decreto gubernamental que obliga a presentar el certificado de vacunación. La marcha fue convocada por juntas vecinales y sindicatos de la vecina ciudad de El Alto, gobernada por el Movimiento al Socialismo. No nos pueden obligar a que nos vacunemos si es que no queremos. Esa vacuna está en fase experimental aún. No pueden vacunarnos si es que no queremos. Los manifestantes dicen que no están en contra de las vacunas, sino de la orden que obliga a la gente a vacunarse. Y es una falta de respeto con la libertad de la gente. Es anticonstitucional y exigimos nuestra libertad, el respeto que merecemos los ciudadanos. Es un experimento genético que va a tener graves consecuencias en la salud dentro de poco. El gobierno suspendió el pase sanitario hasta el 26 de enero ante la gran demanda de vacunas que provocó problemas logísticos en los centros de vacunación. Según el Ministerio de Salud, en Bolivia se registraron más de 677.100 casos y casi 20.000 muertes. Al menos 100 viviendas resultaron calcinadas después de que un incendio arrasó un barrio al norte de Chile, donde alrededor de 400 personas quedaron sin nada, según reportaron las autoridades.
Ampliamos la información. Este lunes, un voraz incendio arrasó con 100 casas del barrio de Laguna Verde en la ciudad chilena de Iquique, dejando a 400 personas sin hogar. Los videos que tomó el lugareño Toti Espinosa muestran densas columnas de humo que salen del fuego, consumiendo las viviendas de los residentes que lo perdieron todo. Cansamos a salir y como no había agua, se me quemó la tienda. ¿Perdiste todo? Sí, todo perdí, aquí con mis familiares. Pero es material, estamos bien, que es lo importante, gracias a Dios. En las impactantes imágenes se puede ver a los residentes buscando alguna de sus pertenencias entre los escombros. Lastimosamente se perdió todo el sacrificio de muchos años. Todo un hogar se quedó sin nada. El delegado presidencial de la provincia del Tamarugal, Miguel Ángel Quesada, dijo que el fuego había sido extinguido el lunes por la noche y que muchas de las viviendas destruidas estaban construidas en un asentamiento urbano irregular. Las autoridades habilitaron refugios para las 280 familias afectadas por el incendio. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Mayra Jaime y estoy cubriendo a Julián Bertone. Y comenzando, Beijing está en alerta máxima por el primer brote de Omicron en una ciudad vecina. La ciudad costera de Tianjin, en el norte del país, comenzó a realizar pruebas a sus 14 millones de habitantes el domingo. Ocurre después de que las autoridades detectaron 2 casos locales de la nueva variante. La ciudad está a unos 30 minutos de Beijing en tren expreso y muchos viajeros trabajan y viven en las dos ciudades. Este brote amenaza con perturbar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en la capital del país el mes que viene. Según el medio de prensa estatal Xinhua, se pidió a los viajeros que van de Beijing a Tianjin que se mantengan alejados. Las autoridades de la ciudad dijeron el lunes que su objetivo es completar las pruebas masivas de Tianjin dentro de 2 días. Dicen, y cito, que es para evitar decididamente la propagación del virus, especialmente a Beijing. La ciudad está bajo cierre parcial. Los autobuses y trenes de Tianjin a Beijing fueron suspendidos y la ciudad cerró algunas líneas de metro y canceló vuelos nacionales. A pesar de las promesas de las autoridades locales respecto a los suministros, el brote provocó una ola de compras motivadas por el pánico. Muchos supermercados y tiendas de comestibles están ahora vacíos. A la par de todo esto, la ciudad ya anunció el fin del cierre, pero teniendo en cuenta las acciones previas del Partido Comunista Chino, es probable que las medidas de contención duren hasta finales de febrero, para cuando terminen los Juegos Olímpicos de Invierno. Autoridades municipales también informaron de otros 20 casos positivos el domingo, y esto eleva el total en Tianjin a 40. Pero debido al historial del Partido Comunista Chino de ocultar y no informar sobre los casos del virus, no podemos verificar estas cifras de forma independiente. El origen de este brote en Tianjin aún no está claro, ya que los 2 primeros casos detectados no viajaron fuera de la ciudad recientemente y no tuvieron contacto con otros casos positivos. Pero es posible que el virus se estuviera propagando en Tianjin desde hace algún tiempo. Las autoridades reportaron casos en otra ciudad a 500 kilómetros de distancia, diciendo que un estudiante universitario de la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan, también se infectó con el mismo tipo de variante de Omicron, y el virus pertenece a la misma cadena de transmisión que el brote de Tianjin. El estudiante regresó de Tianjin a Anyang a finales de diciembre y se cree que fue así como se propagó la variante altamente contagiosa. Esto significaría que hace al menos 2 semanas el estudiante se contagió del virus en Tianjin. Pasemos ahora a Hong Kong. Beijing nombró a un nuevo comandante de la Fuerza Militar China en Hong Kong. El nuevo comandante, llamado Peng Jintang, solía estar a cargo de la Fuerza Policial Armada de Xinjiang. Y Estados Unidos dice que China está cometiendo un genocidio justo en esa región. En Xinjiang viven 12 millones de uigures, miembros de una minoría étnica. Washington dice que Beijing viene reprimiendo a la población mediante trabajo esclavo, detenciones masivas y esterilización forzada. Al parecer, Peng tiene experiencia en la conducción de la represión de la población uigur de Xinjiang. Mientras estuvo allí, desarrolló un grupo de trabajo especial llamado Águilas de Montaña. En solo un año, esta fuerza disparó el mismo número de balas
que todas las demás fuerzas de seguridad combinadas durante 3 años. Algunos observadores de China creen que el nombramiento de Peng es una señal por parte de Beijing de que el régimen chino no tolerará ninguna protesta masiva en Hong Kong. El PSC mantiene una fuerza militar en Hong Kong desde 1997. Estas tropas no suelen interferir en los asuntos locales y la policía de Hong Kong es la que mantiene el orden público. Pero si las autoridades de Hong Kong necesitan ayuda, tienen la opción de pedir a la fuerza militar de China que intervenga. Gracias, Mayra. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde buscarnos en esta plataforma en caso de que no nos encuentre en YouTube. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.